Dios les bendiga en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Ha comenzado su programa Jesús está a la puerta. Con su servidor, el evangelista Humberto Pérez. Hoy, como todos los lunes, primero de mes, me acompaña mi pastor Luis Torres. Nos congregamos, aleluya, a la iglesia Cristiana a la Puerta del barrio de Aquelita, de aquí de Juanadía. Si no tienes, aleluya, una iglesia donde congregarte, nuestro orden de culto es martes 7:30 a 9. Tenemos el culto de oración. Miércoles, culto de adoración y palabra de 7:30 a 9. Los jueves estamos los jóvenes en el culto de jóvenes de 7:30 a 9. Viernes y sábado estamos en donde Dios nos mueva a cualquier lugar en la calle dando cultos evangelísticos. Y los domingos tenemos el culto congregacional de 10 a 11, escuela dominical, y de 11:30, culto de adoración y de predicación. Nuestros pastores, Pablo González, Carlos Bermúdez y Luis Torres, son, aleluya, nuestros pastores allí. Pablo Bermúdez es de la iglesia, Carlos Bermúdez, disculpen, de la iglesia que está a la puerta del barrio de Santa Isabel en Las Ollas, que este viernes 6 de marzo celebramos el 4º aniversario, aleluya, para la gloria de Dios. Una iglesia en crecimiento, una iglesia donde Dios está añadiendo las almas. Allí vamos a estar celebrando la victoria que el Señor ha dado a la iglesia, porque sabemos que se está haciendo el trabajo tanto evangelístico, los cultos, aleluya, se está haciendo el trabajo que Dios ha mandado. Y este viernes 6 de marzo a las 7 de la noche vamos a estar celebrando el 4º aniversario allí en la iglesia Cristiana a la Puerta de Las Ollas. Gloria a Dios. Saludo a cada persona que nos está viendo, los hermanos de la congregación, aleluya. Le envío un saludo a mi esposa Yomari, a mi hijo Matthew, también, aleluya, de nuestra iglesia, el evangelista Javier Rodríguez, que acaba de salir del programa, trabajando juntos en lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos de ir y buscar la alma donde quiera que Dios nos envíe. Hacemos el trabajo, aleluya, no importando el tiempo, las condiciones. ¿Por qué? Porque sabemos que hay necesidad de la palabra de Dios. No nos estamos restando solamente a escuchar malas noticias, sino salimos, aleluya, para dar las buenas nuevas de salvación, que a eso nos envió Dios. No fue a estar sentados cómodamente, no viendo los panoramas, no viendo las cosas. No, Dios nos envió solamente y dijo, no, y predicar el evangelio a toda criatura. Él no nos dijo el tiempo, sino esto es un trabajo de 24/7. Mucha gente piensa, aleluya, que el ministro trabaja solamente cuando llega el culto. No, no, no. El ministro es ministro las 24 horas del día, los 365 días del año. Gloria a Dios. Reciban un saludo de mi parte. Los dejo con mi pastor para que los salude. Dios te bendiga, amado hermano y amigo que nos está viendo a través de sermoncristiano.tv en esta linda noche. Me siento bien contento. Para mí es un regocijo poder estar aquí en este espacio para compartir una palabra contigo. Y es que Dios, cuando llama, Dios apasiona. Dios pone pasión en el corazón, amado hermano. Y qué lindo, si hay algo que me apasiona son las vidas, el rescatar las vidas para Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Así que en esta linda noche tenemos una palabra que compartir contigo. Y es una palabra, amado hermano, que yo te insto a que busques una libreta por allí, así como cuando tú tomas recetas de la televisor, así yo te pido que tú busques una libreta, comiences a buscar el lápiz, comiences a anotar los versos que te vamos a dar, porque hay una palabra poderosa para compartir contigo. Así que no te retires, gloria sea el nombre del que vive, mantente ahí viendo este programa, que hay una palabra que yo sé que de seguro va a edificar tu vida, va a edificar tu corazón. Quiero enviarle un saludo a la iglesia Cristiana a la Puerta, así como dijo mi hermano Humberto Pérez, a la iglesia a la cual asistimos, la iglesia a la cual nos congregamos, la iglesia a la cual amamos con todo nuestro corazón. Le enviamos un saludo a mi pastor Pablo González, a Carlos Bermúdez, y como decía el hermano, a Javier también, que acaba de salir del programa anterior. Gloria sea el nombre del que vive. Así que, hermano, nos gozamos, estamos contentos. Quiero enviarle, no puedo pasar por alto, enviarle un saludo a mi amada esposa Stephanie, a mis hijos que nos ven también a través de sermoncristiano.tv. Así que, hermano, simplemente esperamos que te puedas gozar con esta palabra. Gózate, amado hermano, y como te dije, búscate tu Biblia ahí al otro lado, busca lo que tenga a la mano. Si tal vez lo que tiene es el celular y nos está escuchando, amén por eso también. Pero yo sé que esta palabra va a edificar tu vida. Así que, en el nombre del Señor. Para peticiones, aleluya, puedes llamar al 939-289-0001. También nos puedes escribir por el chat. Allí nos puedes dejar tu petición
Y si no tienes internet, aleluya, tu vecino no tiene internet, le puedes decir que puede llamar al 518-810-27, y allí puedes escuchar la palabra que Dios tiene preparada para ti, porque sabe, esta palabra es para ti que nos estás viendo. Si estás en sintonía era porque el Espíritu te ha movido, aleluya, estar ahí pendiente para que reciba un refrigerio del cielo, aleluya. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios que ha puesto esta palabra en el corazón para que tú entiendas, aleluya, muchas cosas de la Biblia que muchas veces las lees por encimita, pero no las profundiza, aleluya. Y en esta noche venimos a hablarte, aleluya, de un tema que yo sé que va a ser de edificación para tu vida. ¿Por qué? Porque es necesario que tú entiendas a capacidad lo que Dios dejó estipulado en su palabra y no te dejes llevar por cuentos, aleluya, sino por la Biblia, aleluya, que allí está todas las cosas desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios te enseña, aleluya, es un manual de vida para que tú puedas vivir tanto como creyente, aleluya, y tú puedas hacer el trabajo que Dios te mandó, aleluya. Solamente te pedimos que abras el corazón. Más de los oídos, abras el corazón, porque sabemos que tú tienes que atesorar esta palabra, aleluya, en tu vida. Si no la atesoras, allá tú contigo, nosotros la vamos a atesorar, nosotros te la vamos a predicar, pero también la vamos a atesorar en nuestros corazones para el día malo y para que la gente entienda, aleluya, que es necesario guardar la palabra, porque en un momento dado el profeta dijo que iba a haber hambre, pero hambre de la palabra de Dios, no de comida, de la palabra de Dios. Entonces tienes que atesorarla en tu corazón, gloria a Dios. Le pido eso con mi pastor para que podamos compartir la palabra, aleluya. Gloria a Dios. Y a modo de que usted pueda introducirse a lo que nosotros queremos hablar en esta noche, mira, amado hermano, hoy el Señor ha puesto un tema en nuestro corazón y hoy queremos hablarte de los dones espirituales. ¿Por qué de los dones espirituales? Mire, esta palabra mientras yo la escudriñaba, el Espíritu Santo ministraba a mi corazón, ministraba a mi vida. Y es un tema que muchas veces he escuchado un poco tergiversado, porque no se habla, ¿verdad?, de cada uno de ellos en específico. Hoy yo te voy a hablar de cada uno de esos dones, ¿verdad?, que el Señor dejó ahí, como decía el hermano, estipulado en la palabra, para que nosotros los deseemos, para que nosotros los anhelemos. Gloria sea el nombre del Señor. Así que quiero ir a la palabra del Señor inmediatamente, a Primera de Corintios capítulo 12, y como te dije, vamos a hablar de los dones espirituales en esta linda noche. Gloria sea el nombre del Señor. Así que simplemente, como te decía, busca tu libreta, busca lápiz para que usted tome nota de esto que te voy a decir, porque lo vamos a tomar, ¿verdad? Dios mediante, como Dios nos permita, ¿verdad?, que transcurra el tiempo. Quisiéramos tener a lo mejor un poquito más de tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo entre este espacio. Amén. Así que tenemos tela para cortar y tenemos tema aquí que discutir. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo le voy a pedir a mi hermano si nos puede dirigir una oración para así comenzar el tema que Dios nos ha dado para desarrollar.
Amantísimo Dios y Padre de la gloria, mi Dios amado Señor. Primeramente te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos permites nuevamente, Señor, de estar aquí, Señor, en tu programa que tú has puesto, mi Dios amado Señor, para predicar tu palabra, Señor. Solo te pido que tu Espíritu Santo, mi Dios amado Señor, sea hablando a cada corazón, Señor. Que sea hablando, mi Dios amado Señor, que le dé el entendimiento, Señor, porque tu palabra dice que tu Espíritu redarguya toda verdad, toda justicia, mi Dios amado Señor. Que esta palabra sea edificante, Señor, para cada corazón, mi Dios del cielo, Señor, y que sobre todo, Jehová, la puedan atesorar en el mismo, mi Dios amado, Señor, porque sabemos, Jehová, que tu palabra es vida y vida eterna, mi Dios amado, Señor. Yo te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén, aleluya. Mire, yo recuerdo, amado hermano que me estás viendo y amigo que me estás viendo, cuando yo comencé en este caminar, para la gloria de Dios he sido nacido, criado en el Evangelio. Pero cuando esta palabra comenzó a interesarme, yo comencé, ¿verdad?, a integrarme dentro de ella y hacerla parte de lo que es mi vida y mi ser. Yo recuerdo que cuando se tocaba este tema, e inclusive he escuchado muchas personas, ¿verdad?, y vamos a discutir lo que dice la palabra, no lo que digo yo, amado hermano. Quiero, ¿verdad?, de primera instancia hacer salvedad en esto. Aquí nosotros estamos para predicar la palabra. Y yo recuerdo que cuando yo escuchaba de este tema, a mí me causaba un poco de incomodidad, ¿verdad? Porque se me hablaba simplemente de hablar unas lenguas. Mas, sin embargo, la palabra, ¿verdad? Cuando ahí nosotros leemos, vimos que el Señor me habla de distintos dones. Y quiero hacer, ¿verdad?, un alto y hacer aquí ¿verdad?, un paréntesis para que usted vea. Hemos acabado de leer el capítulo 12, ¿verdad?, de Primera de Corintios. Pero déjeme decirle, ¿verdad?, para modo de referencia, y aquel que tal vez esté anotando, no exactamente los dones que están aquí, ¿verdad?, fueron una lista exacta, ¿verdad?, de todos los dones que Dios quería. Lo vamos a ver a través de la palabra para que usted vea cómo la palabra habla también de otros dones que el Señor y que el Espíritu puede otorgarnos a nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones? Son para edificación del cuerpo. Todo lo que nosotros podamos tener, todo lo que nosotros podamos hacer, no es para beneficio propio, sino para beneficio del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, porque así lo dejó. Entonces, ¿qué pasa? Como le dije, vamos a ver más adelante que aparte de esto, no es una lista exacta, ¿verdad? Aunque aquí el hermano nombra algunos dones, no es una lista completa de todos los dones que Dios tiene para nuestra vida. Y como le dije, yo te lo voy a llevar por la palabra para que tú lo puedas ver. Así que por eso te pedí que tuvieras tal vez una libretita, un lápiz allí al otro lado para que puedas anotar. Así que cuando aquí se le escribe a estos hermanos de Corintios, se le escribe porque aquí estaba aconteciendo un problema. Y era que como ya, ¿verdad?, se conocía del Espíritu Santo, se conocían unas cosas, amado hermano, ¿verdad? Estos siervos que aquí se nombran comenzaron a tener disyuntivas unos entre otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno profetizaba, otro hablaba lengua, otro tenía el don de ciencia y, ¿verdad?, el hombre siempre le ha gustado enaltecerse y habían unos que se creían más grandes que otros. Entonces yo me imagino que aquella gente decía, oye, yo profetizo, es mejor que el tuyo porque tú hablas lengua y la lengua es para interpretación propia, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra, a menos que haya un intérprete, y para edificación propia. Así que yo profetizo, mi don es mayor que el tuyo. Y yo me imagino que el que tenía sanidad decía, oye, pero el mío es mayor que el tuyo, pues tú profetizas, pero yo puedo sanar al enfermo, ¿ves? Y esto era lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Cuando usted indaga en la palabra del Señor, aquí en este panorama que nosotros estamos viendo. Entonces, se le escribe a estos hermanos y le dice, no quiero, hermanos, fíjense cómo se le escribe, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hoy en día, las iglesias han olvidado en indagar en los dones espirituales. Esto hay que buscarlo, amado hermano. Por eso la palabra dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, yo no quiero que esto sea algo nuevo para ti, un tema nuevo para ti, sino yo quiero que esto, más que tú lo leas, yo quiero que tú lo busques, que tú lo procures para tu vida y en tu corazón. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, que no está diciendo, vamos a procurarlo, ¿verdad? Vamos a ver qué hay detrás de cada uno de ellos. Vamos a ver cuál es su función, porque los vamos a ver uno a uno cuál es su función. Así que
¿verdad? Manténgase ahí, dice, sabéis que cuando eran gentiles se os traviaba llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos. Mire, a los ídolos mudos los llevaban para donde querían. ¿Y qué hacía el ídolo? Nada. Porque primero que no se podía mover. Era mudo. Y era mudo. Aleluya. Y el ídolo no podía hacer nada. Entonces, cuando erais gentiles, ¿verdad? Éramos como unos monigotes. Pero ahora que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora Dios me dice, yo quiero que ahora tú comiences a indagar, ¿verdad? En estas cosas nuevas, porque esto es menester que nosotros lo busquemos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, que yo quiero barajearte esto ahora. No todo el que habla lengua, ¿verdad? Y vamos a coger, ¿verdad? Así de primera instancia, vamos a coger el de hablar en lengua. No todo el que habla lengua de parte del Señor. No todo el que se manifiesta de parte del Señor. Porque cuando usted va a la palabra, cuando Moisés se presentó delante de Faraón, dice la palabra que Moisés tiró allí una vara y se convirtió en culebra. Pero también dice que aquellos que el faraón tenía allí, también podían hacer lo mismo. O sea que no todo lo que se mueve y se manifiesta nosotros podemos interpretar como que es de Dios. Por eso tenemos que pedirle entonces a Dios que nos dé discernimiento, que más abajo habla de discernimiento de espíritu. La palabra a mí me habla de que yo pese los espíritus. ¿Qué es pesar los espíritus? Es ver cuál es de Dios y cuál no es de Dios. Entonces, ahora bien, yo quiero comenzar a darle cuerpo a este mensaje. En lugar de edificar, ¿verdad? En lugar de edificar y unificar la iglesia en Corinto, los dones espirituales la estaban dividiendo. Esto estaba causando división dentro de la iglesia. Es triste, es lamentable, y yo hago me hago responsable por este comentario, pero he visto muchos lugares, ¿verdad? Donde esto trae controversia, donde esto trae, en vez de unión, esto trae, ¿verdad? División. ¿Por qué? Porque se le está imponiendo a todo el mundo que todo el mundo tiene que hablar unas lenguas. Y yo te lo voy a llevar por la palabra de Dios. No quiero que usted me malinterprete, ¿verdad? Esto es un tema que es un poquito fino de tocar, pero por eso yo te lo voy a hablar por la palabra y no hay ningún temor, porque lo vamos a hablar y lo vamos a desmeduzar por la palabra de Dios. Ahora bien, esto que estaba pasando aquí a nosotros también nos pasa. Entonces, se estaban convirtiendo en símbolos de poder espiritual. Yo recuerdo cuando aquel le dijo a Pedro, oye Pedro, dame de eso que tú tienes, ¿cuánto vale eso? Yo te lo compro. ¿Ves? Aquel hombre, Pedro le tuvo que decir, que Dios se apiade de ti, en mis propias palabras, ¿verdad? Que Dios se apiade de ti, que te perdone Dios por lo que tú acabas de pronunciar. ¿Por qué? Porque él lo estaba buscando para beneficio propio. Él no lo estaba buscando como se le había dado a estos hombres que lo utilizaban para la gloria y la honra del Señor. Ahora bien, dice, algunos pensaban que eran más espirituales que otros debido a sus dones. Mire, amado, esto se cuela dentro de las iglesias. Hay personas, ¿verdad? Yo recuerdo, yo visité de joven, todavía sigo siendo joven, de algunos 30 y tantos, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en mi juventud y mi adolescencia, a mí me decían, tienes que hablar lengua, si no tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Amén, yo conozco el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ves? Yo sé lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pero me decían, si tú no hablas lengua, tienes que ver qué está pasando contigo, qué estás haciendo mal. Entonces, eso a mí me llevaba a una desesperación. Me llevaba a una desesperación y tarde que temprano yo decía, Señor, no entiendo. Pero hoy yo quiero que tú entiendas, porque esto aparte de que está trayendo, ¿verdad? Divisiones, hay personas que a veces se creen más espirituales que otros porque a lo mejor tienen un don. Pero yo te quiero llevar esto por la palabra, amado hermano, y sin prisa. Yo quiero que podamos ir rápidamente a Romanos. Si usted tiene su Biblia ya,
para que nosotros podamos ver la diversidad de dones que hay. Como yo le dije, yo se lo voy a trazar por la Biblia porque, ¿verdad? Mientras yo preparaba este estudio, Dios ministraba a mi corazón. La palabra del Señor dice en Romanos, yo le voy a pedir a mi hermano Humberto, si me puede dar lectura del 1 al 8, se lo voy a agradecer. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si es del de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si es el de servicio, en servir, o el que enseña en la de la enseñanza, el que solta en la de exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mire cómo dice la palabra del Señor. Le acabo de decir que esta gente tenían un problema, tenían una rivalidad por los dones espirituales. Entonces, había, ¿verdad?, un ambiente de espiritualismo dentro, ¿verdad?, de las congregaciones. Esto se cuela también dentro de nuestras congregaciones hoy en día. La palabra le decía, nadie tenga mayor concepto del que debe tener. O sea, tenemos que pensar de nosotros mismos cada cual con cordura. ¿Por qué? Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen que la misma función. Ahí lo dice la palabra. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, aquí, ¿verdad?, nombra otros dones que tal vez en 1 Corintios 12 no se nombraron y yo quiero leerlo. Dice, del 6 en adelante, estamos en Romanos capítulo 12, del 6 en adelante dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ya el de profecía lo habíamos leído, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 12. Pero mire cómo dice aquí el 7, hermano Humberto, dice, o si de servicio. Ve que aquí nombra otro, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Aleluya. Vemos otros más que están nombrados en la palabra, que tal vez no se nombraron en 1 Corintios 12, pero aquí la palabra clave es que nadie tenga mayor concepto del que debe de tener. Quiero que vayamos rápidamente y simplemente los traigo a modo de, ¿verdad?, de que podamos estudiarlo a Efesios, al libro de Efesios, capítulo 4, 1 al 7, y la palabra del Señor lee, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Fíjese que esto no es para enaltecerse, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero escuche bien esto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los
hombres. Ahora, si de ahí brincamos a Primera de Pedro, capítulo 4, y simplemente esto se lo traigo, amado hermano, a modo de referencia para que usted pueda estudiar la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, escúchalo bien, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, de primera instancia te dije, ¿verdad?, que esto estaba trayendo una división dentro de ellos como siervos de Dios. Si volvemos a Corintios, ¿verdad? Vamos a ir un momentito rapidito atrás a Corintios, de donde partimos ahorita. Gloria sea el nombre del Señor. A Primera de Corintios. Aleluya. Capítulo 12. El verso 3 decía: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Mire, una de las experiencias que este siervo, ¿verdad?, humilde ha tenido con el Señor, he tenido la oportunidad de orar por personas que están endemoniadas. Y si hay algo que una persona que está endemoniada no puede proclamar, es que Jesucristo es el Señor. Puede ser que a lo mejor se manifieste en lenguas extrañas. Puede ser que a lo mejor se manifieste en muchas cosas extrañas. Pero una vez usted le dice, pronuncia por tu boca que Jesucristo es el Señor, no puede. De igual manera, en los últimos tiempos se han levantado falsos maestros que enseñan conforme, ¿verdad?, a su mente, a lo que tienen dentro de su cabeza. Pero cuando usted le dice, porque Pablo nos está dejando esto como herramienta para que nosotros prevengamos de que nadie venga a engañarnos, amado hermano. Por eso es que te traigo esta palabra en esta linda noche. Pedro te dice, mira, nadie puede hacer cosas a menos que sea en el nombre del Señor. ¿Cómo tú sabes si alguien que está hablando lengua, alguien que está haciendo algo que a lo mejor parece sobrenatural, cómo tú sabes si es de Dios o no es de Dios? Nadie, ¿verdad? Ahí como dice la palabra, dice, por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. O sea, nadie que se está dejando guiar por el Espíritu, o sea, o vamos a barallarlo de esta manera, si alguien está haciendo algo por el Espíritu, va a mencionar el nombre de Jesús, porque a él va a hacer toda gloria y toda honra, porque lo leímos en Primera de Pedro, que decía que él iba a ser dada toda la gloria y toda la honra. Cada vez que los apóstoles y los discípulos hacían algo, lo hacían para que el nombre de Dios fuera glorificado. Ahora, cuando el enemigo trata de meter la cuchara, estas cosas no acontecen. Entonces, quiero seguir, ¿verdad?, como tercer punto, y aquí yo quiero que el hermano me ayude, ¿verdad?, a desarrollar este mensaje. Tres cosas que vamos a observar en los versos del 4 al 7. Escúcheme bien esto, que esto si nosotros nos dedicamos a profundizarlo podemos hacer vigilia. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Te hablé que había diversidad de dones, ya te lo comuniqué. Pero dice, pero el Espíritu es el mismo. Quiero que veas estas tres cosas. Te voy a nombrar tres cosas. Decía que había dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora te dice que hay diversidad de ¿qué? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fíjate que te menciona dones, ministerios, y te menciona operaciones. Pero cuando te habla de dones, te habla del Espíritu. ¿Por qué, siervo? Bueno, aquí cuando podemos ver, aleluya, cuando Pablo le estaba hablando a los corintios, él especifica que los dones son dados por el Espíritu Santo. Entonces, como decía el pastor,
Hay muchas personas que piensan que el único don que existe es hablar en lengua o interpretarla. ¿Por qué? Quizás el don que más se puede ver. ¿Por qué? Porque está hablando unas lenguas. Pero aquí te está diciendo que hay diversidades de dones como de sanidad, milagro, profecía, discernimiento. Entonces, te está diciendo, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ahí Pablo te está diciendo, ahí mismo en Corinto te está diciendo, mira, no porque tú tengas el don de lengua, tú vas a ser mayor que el que tenga un don de profecía. ¿Por qué? Porque el mismo que él te da el don de lengua te va a dar el de profecía, porque te está diciendo que es por el mismo Espíritu. O sea, que no importa el don que tú tengas, no quiere decir que tú eres más grande o mejor que aquel, porque tú tengas un don que tú pienses que sea el mejor. ¿Sabes por qué? Porque hay un don que no se ve. El don de fe, tú no lo puedes ver. Pero hay un don de fe que es dado por el Espíritu. Y quizás un don que tú dices, pero es que yo no veo que él tiene fe. Es que tú no sabes si el bautismo del Espíritu Santo que Dios le dio a él fue en medio de un don de fe o de discernimiento. Pero seguro, como el que se ve es el de hablar lengua, muchos piensan, como tú no hablas lengua no estás bautizado por el Espíritu. Ten cuidado. Porque cuando Dios, y muchas veces eso le pasa, ven a cualquier ministro que quizás no habla lengua y lo señalan. Ese está hablando en chuleta o ese está haciendo lo que da la gana. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no tiene un don de lengua, porque Dios no le ha placido dárselo. Y no es que no, porque dice la palabra que hay que anhelar los dones, hay que procurarlo, hay que anhelarlo, hay que intimar con Dios para que Dios te llene de dones. Pero lo importante de esto es que si hay 10 dones, y en Romanos te decimos que hay de servir, de misericordia. El mismo que escribió Corintios, en los Romanos te dice, mira, hay un don de servir. Pero lo importante de esto es que tú entiendas en esta noche que no importa el don que Dios te haya dado, te lo dio por el mismo Espíritu. O sea, que si tú hablas lengua y tu hermano tiene un don de profecía, eres el mismo. ¿Por qué? Porque el que le da la profecía eres el mismo que te hace hablar lengua. Tú no lo vas a hacer por ti mismo. Porque si tú no estás bautizado por el Espíritu, tú no vas a hablar lengua, tú no vas a profetizar. Pero como decía el pastor, hoy en día hay muchos falsos profetas que quieren profetizar en su nombre, cuando verdaderamente están profetizando en el nombre de ellos. ¿Por qué? Lo bueno de una profecía es que la profecía dice la palabra que se tiene que dar en público. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ser juzgada. Y hay muchos falsos profetas, aleluya, que se meten a lugares a estar dando profecía y que de parte de Dios, porque en los secretos muchas veces se meten a los montes, aleluya, donde hay personas orando. Y como allí nadie los ve, allí ellos quieren darle a entender que tienen y que un don de profecía. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estudias la palabra de Dios y la escudriñas, tú tienes que entender que cuando alguien viene a profetizarte, tiene que hacerlo en público. Tiene que esa profecía ser juzgada. ¿Por qué los profetas cuando profetizaban a Jesús lo hacían con esa libertad? ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos lo estaban haciendo de parte de Dios. Y aunque eso se tardare, esa profecía iba a llegar. Y en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, como decía el pastor, si tú vas a una iglesia, aleluya, y no hablas lengua, te echan por un lado. Mira, es que toditos no podemos ser brazos, toditos no podemos ser boca, toditos no podemos ser piernas. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo, aleluya, van a haber diferentes dones como los estipula la palabra, pero es dado por el mismo Espíritu. Quizás tú tengas el don de, mira, de manifestar y hablar unas lenguas que te edifican a ti. Pero gloria a Dios, porque en ese mismo cuerpo puede haber alguien que tiene el don de sanidad. Y ese alguien, cuando llega un enfermo, el que habla lengua no lo puede sanar, pero el que tiene el don de sanidad le impone su mano. ¿Y qué pasa? Que el enfermo se sana. O sea, que no piense que porque no hablas lengua no eres nadie. Que porque no tienes un don de hablar lengua, simplemente te van a echar a un lado. Mira, mejor procura pedirle al Señor que te dé, como decía el pastor, que tú puedas pesar los espíritus y que te dé el entendimiento de que si eso proviene de Dios
o proviene del hombre. Porque hoy en día, mira, se han levantado mucha gente diciendo que vienen de parte de Dios. Y cuando a la hora de la verdad, cuando tú pesas los espíritus, te das cuenta que no vienen de parte de Dios nada. Dice que en los últimos tiempos, aún los escogidos serán burlados. O sea, que tiene que tener mucho cuidado en estos tiempos que estamos viviendo. Porque quizás el diablo se disfraza como ángel de luz. Él sabe hablar lenguas, él sabe usar los dones porque él vino del cielo, él conoce muchas cosas, pero se te va a disfrazar como ángel de luz. ¿Para qué? Para confundirte, como decía, habla lengua. Pues dime, Jesucristo es el Señor. Entonces ahí tú vas a comprobar si verdaderamente esas lenguas son angelicales de Dios o provienen de lo malo. ¿Por qué? Porque ahí Pablo le estipula diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu no cambia. El Espíritu Santo no va a cambiar nunca, porque eso fue lo que Jesús dejó para glorificar su nombre. No fue para glorificar al hombre. Hay mucha gente que se glorifica porque hablan lengua. Que yo tengo un don de sanidad terrible. Yo voy allí al Coliseo y sano mucha gente. Mira, la gloria es de Dios. Si sanaste, gloria a Dios. Y si hablaste en lengua, gloria a Dios. No es la gloria, no es tuya. Por eso mucha gente, hoy podemos ver gente escocotado, porque se enaltece, le pasa lo mismo que le pasó a Satanás. Se enalteció en el cielo y que tuvo que hacer Dios, dar una patada. ¿Por qué? Porque Dios sabe y te da a entender en la palabra que la gloria es completamente de Él. Aleluya. Mira, ¿y por qué? Hay una pregunta, amado hermano. Yo quiero, tú que estás al otro lado, yo quiero que tú te formules esta pregunta. ¿Por qué cuando habla de diversidad de dones menciona el Espíritu? ¿Por qué cuando habla de diversidad de ministerio, fíjate que no menciona ahora el Espíritu, te habla del Señor? ¿Y por qué cuando habla de diversidad de operaciones ahora te menciona a Dios? Ahorita yo te hablé de que esto estaba causando división en la iglesia. Aquí no hay nada más que esta enseñanza. Esto es algo bien fundamental. Si tú te das cuenta, aquí está señalado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el principio de la creación están trabajando juntos. O sea, Dios le está dando una enseñanza a esta gente. Le dice, mira, así como yo trabajo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre hemos estado trabajando juntos desde el principio. Porque en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la palabra dice, hagamos. ¿A quién estaba haciendo alusión? Porque ya la Trinidad se manifestaba. Siempre ha existido. Entonces, a través de la palabra tú vas a ver la Trinidad bien marcada. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros. Dios le estaba diciendo, así como Dios trabaja, hace unas cosas, así como el Hijo trabaja, así como el Espíritu Santo trabaja, todos lo hacemos con una misma meta, con algo en común, con un mismo fin. Así yo quiero que ustedes, tú que hablas lengua, lo hagas con un mismo fin. Tú que hablas la profecía, lo hagas con un mismo fin. Tú que enseñas, lo hagas para el mismo Dios. Esa es la enseñanza que Dios nos está dando. ¿Por qué cuando te habla de dones, te habla del Espíritu Santo? Y ahora yo quiero desmeduzarte esto. Porque los dones no es una capacidad que humanamente usted tiene para realizarlo. El hablar lengua, a menos que no sea por el Espíritu, usted no puede hacerlo. Usted no hay capacidad humana para poder realizar los dones espirituales. La profecía, a menos que usted tenga el Espíritu, son dones que provienen del cielo, que provienen de Dios, que te lo da el Espíritu Santo. Por eso se llama dones. ¿Ve? Por eso cuando te habla de diversidad de dones, te habla y te dice que quien te lo da es el Espíritu Santo. O sea, que humanamente tú no tienes la capacidad para lograrlo o para ejercerlo, a menos que sea por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué te jactas? Mire esto. Vamos a hablar, porque si es que estamos aquí, si estamos toda la noche. Diversidad de ministerio. Ahora te habla de diversidad de ministerio. ¿Qué son los ministerios? Los ministerios es algo que yo puedo desarrollar. Un ejemplo, yo puedo decir, pues yo pertenezco a un ministerio de adoración. Los ministerios, fíjese que la palabra ministerio se deriva de la palabra ministro. Cuando usted es un ministro, usted lo pone a la merced ¿de quién? Del Señor. Usted lo hace para que para edificar
a otros es algo que ahora usted tiene la capacidad humana de desarrollar. Yo dije, pues yo quiero aprender a tocar guitarra. Pues yo aprendí a tocar guitarra. ¿Ves por qué? Porque humanamente puedo tener esa capacidad. Yo dije, pues yo quiero enseñar humanamente. Usted puede tener la capacidad de enseñar. Por eso se llama ministerio. Hay diversidad de ministerio. El ministerio es para ministrar a otro. Pero ahora tenemos que entender de que aún así lo hacemos para Dios, ¿ves? Por eso ahí cuando te menciona diversidad de ministerios, te dice el Señor es el mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tienes, aún si tú tocas cualquier instrumento, tú me puedes decir, mira, yo toco la batería, yo toco el bajo, yo toco la trompeta, yo toco el saxofón, yo toco guitarra, yo toco violín. ¿Sabes aún quién te dio la capacidad para que tú pudieras aprender? Dios. Por tanto, nosotros nos debemos, cuando usted conoció, ¿verdad?, a ese ser supremo que nosotros le llamamos Dios, usted lo conoció como Dios y Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Que yo estoy ahora a la merced de Él. O sea, que lo que yo he desarrollado está a la disposición, está en las manos de Dios. Por eso cuando te habla de ministerio, te habla del Señor. ¿Por qué cuando te habla de diversidad de operaciones, ahora te habla de Dios? Mire, todo el mundo dentro de las iglesias tal vez desea predicar. Las personas están anhelando ser misionero, ser evangelista, ser profeta, pero nadie quiere limpiar. Pero nadie puede sacar un rato para ir a deshiervar el patio de la iglesia. Pero nadie quiere sacar un rato para ir a visitar a los enfermos, varón. Aleluya. Un pastor me dijo a mí, hermano, el estilo de vida está muy caro, muy caro. Ya no se puede salir a visitar. Dios nos proveyó medios, ¿verdad? Como la internet, el celular, mensaje de texto. ¿Tú sabes qué yo hago ahora? Le envío mensajes de texto y los pastoreo por el celular. Amén. Yo tengo que aprovechar la tecnología. Pero mira, amado hermano, ¿cómo que la gasolina está cara y yo no puedo salir a visitar a mi hermano que lo amo, que lo extraño, que Dios me puso para pastorearlo? Eso es uno de los ministerios que no se ve, porque nadie a ti te ve cuando tú sales. Tú no dices a viva voz, salí a visitar, estar enfermo. ¿Ves? Por eso la palabra también te habla de operaciones. ¿Qué son operaciones? Cuando usted busca la definición de operaciones, significa actividades, o sea, que son esos otros extras que muchas veces quedan detrás de la cortina, ¿verdad? Son muchas veces esas operaciones que nadie las ve, quedan reconocidas y los hermanos se sienten menos porque dicen, yo tengo el ministerio de limpieza de la iglesia. Aleluya. Yo tengo el ministerio de limpiar el baño, yo tengo el ministerio de cuidar los niños, pero ¿qué es eso? Mire, son operaciones. Pero para que tú veas, ahora cuando te habla de operaciones, te habla de Dios en su máxima potencia, ¿ves? Te habla del Dios creador de los cielos. ¿Quién está pendiente de esas operaciones? Dios. Al que no se le escapa un detalle. El omnipresente, el omnisciente, Aleluya. Y el omnipotente. Puede ser que a lo mejor no te reconozcan la labor que tú estás realizando en la iglesia. Es que cuando yo voy el pastor no está. No, pero si es que yo no tengo que ser reconocido, porque la palabra, ahorita el hermano habló de que cuando nosotros hacíamos algo, lo hacíamos para la gloria de Dios. Voy a acomodar cualquier vasija allí en el altar, cualquier cosita allí, yo lo voy a hacer para Dios, aunque nadie me vea. Tal vez el pastor no me está viendo, tal vez los hermanos no me están viendo, pero hay un Dios en los cielos que no se le escapa a un detalle. Por eso cuando te habla de diversidad de operaciones, te habla de Dios. Ahora, quiero ir rapidito porque, hermano, aquí hay tela para cortar. Mire, para que usted vea. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 12, del 28 en adelante, voy rapidito, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y hace una pregunta, míralo bien ahí, en 1 Corintios capítulo 12, 29. Es que estas partes de la Biblia no las leemos, leemos lo que queremos leer, ¿verdad? Aleluya. Y tal vez te han predicado de lo otro, pero de esto no te han predicado. Dice, ¿son todos apóstoles?
Te pregunto, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todo? ¿Dones de sanidad? Y ahora hay otra pregunta. ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todo? Pero por eso es que le hace una antesala al capítulo 13. Me gusta la palabra del Señor, amado hermano. Mire, cuando uno profundiza en esto es para uno quedarse loco en el Señor, amado hermano. Esto es delicioso. Y le hace una antesala. Mira cómo le hace la antesala a 1 Corintios 13, que yo sé que usted lo conoce. Dice, procurad pues los dones mejores. Si esos son buenos, hay unos mejores. Aleluya. Mire, ¿tú sabes cuál es el don mejor? El amar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, procura pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y cuando te habla ahora de un camino más excelente, te habla ahora, cuando usted comienza a leer el capítulo 13, ¿ve? Te dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, mira lo que nosotros anhelamos, que ahorita te decían, no ignores de esto, ahora te dice, puedes tener profecía, puedes entender los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tienes amor, porque el mayor de todos es el amor, amado hermano. Mire, y aquí yo voy, te mencioné que había diversidad de dones, pero el Espíritu, y te mencioné por qué cuando te hablaba de dones, te hablaba del Espíritu, porque cuando hablaba de ministerios te decía que el Señor, y cuando hablaba de operaciones te hablaba de Dios. Ahora yo quiero que veamos cada uno de los dones. Yo quiero que el hermano comience con el primero. Palabra de sabiduría. Consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado por el Espíritu, revelando de forma sobrenatural la mente, el propósito y las vías de Dios aplicadas a una situación específica. O sea, que dentro de la iglesia tiene que haber alguien que tenga el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque va a ser el hombre o la mujer que va a hablar de quién, de parte de Dios. Porque va a ser la persona que va a hablar por el Espíritu. Aleluya. Lo que Dios quiere que ellos sepan. Porque ¿quién lo va a revelar? El que no sabe, no. El que tiene el don de sabiduría es el que va a revelar lo que Dios quiere para la iglesia. No el que habla lengua. El que habla lengua es para el mismo, dice la palabra. Pero el que tiene un don de sabiduría, dice aquí bien claro, que consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado. O sea, que no va a ser todo el tiempo. Tú vas a tener el don de sabiduría, pero no lo vas a usar todo el tiempo. Va a ser en el momento indicado donde Dios quiera que revelarle algo a la iglesia, donde Dios quiera enseñarle algo a la iglesia, donde Dios quiera entonces, aleluya, dice, revelando de forma sobrenatural la mente, el propósito y la vía de Dios aplicada a una situación específica. O sea, más claro no canta un gallo. Don de sabiduría, Dios le va a usar que a su debido tiempo. Aleluya. Mire, por poner un ejemplo, en estos días yo me encontraba, ¿verdad? Y quiero ser rapidito, yo me encontraba en una charla de trabajo. Y en esa charla de trabajo era una charla motivacional, donde a nosotros nos estaban motivando para que nosotros vendiéramos. Entonces, aquel hombre que estaba dando aquella charla tenía una supuesta sabiduría y tenía unos dichos. Tenía unos dichos y aquellos dichos que el hombre los tuvo, yo decía, están tremendos, pero son sacados de la palabra, es la misma paleta con distintos palitos. ¿Eh? Todas esas cosas las he aprendido yo en la palabra. Y cuando yo salí de aquella charla, yo le dije a mi jefe, ¿sabe qué? Yo te tengo uno. Y lo había sacado de la palabra. Y yo le dije, la vida del ser humano consiste en estos 3 pasos. Como tú pienses, le dije, como tú pienses, vas a actuar. Y de acuerdo a tus acciones van a ser tus resultados. ¿De dónde yo saqué eso? De la palabra del Señor cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué te estoy diciendo? Si tú tienes una vaga manera de pensar y tienes una mente pobre, ¿verdad? Y piensas en cosas chiquitas, ¿sabes cómo vas a actuar? Chiquito. ¿Cómo van a ser los resultados? Chiquito.
¿Ve? Ahora, si yo tengo una mente renovada, porque la palabra me dice que yo me renueve por todas estas cosas que me dice la palabra, yo tengo una mente amplia, ¿cómo yo voy a actuar? Ah, en grande, como hicieron los discípulos de Dios. Ellos actuaron en grande, porque su mente había sido renovada. ¿Cuáles fueron los resultados? Grande. Con el 2, palabra de ciencia. Parece ser la capacidad de conversar sobre doctrina, no el conocimiento en sí mismo, sino la habilidad de expresarlo. Mire, esto yo te lo explico de la siguiente manera. Usted fue a la universidad y habían profesores que a lo mejor tenían, ¿verdad?, unos estudios altos, tenían un doctorado, unas maestrías, a lo mejor, ¿verdad?, eran catedráticos, bueno, podían tener a lo mejor todos los estudios, pero a la hora de expresarte lo que ellos sabían, no sabían enseñar, no sabían enseñar. Lo que tenían dentro de su cabeza, si tú no lo sabes poner, o sea, ¿cómo yo puedo barajear esto en la visión de Dios? Mire, cuando Dios a un pastor le da una visión, el pastor tiene que tener la capacidad de poder impartir esa visión, porque la visión yo se la proyecto a los hermanos para que ellos se unan y trabajen conmigo, no es para yo trabajar solo. Entonces, si yo no puedo proyectar esa visión, yo voy a confrontar problemas. Por eso dice que es palabra de ciencia, parece ser la capacidad de conversar sobre doctrina. No el conocimiento en sí mismo, sino la habilidad de expresarlo. Porque, mire, la ciencia, cada cosa en la vida tiene una ciencia. Usted va a ver que hay ciencia para estudiar el ser humano, ciencia para estudiar los animales, ciencia para estudiar el mar, ciencia para estudiar la tierra, pero también hay una ciencia para entender la Biblia, porque la ciencia lo que hace es que describe las cosas y cómo trabajan. Obviamente, para yo entender la Biblia, describirla y cómo trabajo, la palabra dice que el que no la conoce es locura. O sea, que no cualquier loco que venga por ahí me va a saber a mí, ¿verdad?, expresar la palabra. Porque esto es con palabra de ciencia. Hay que tener palabra de ciencia para usted tal vez ser un buen maestro. ¿Cuál es el otro? A otro, fe. Fe parece ser la capacidad de creer en Dios para actos extraordinarios. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe significa que la fe está en el principio del proceso de salvación y que también es el objetivo. O sea, claramente, hay un don que es de fe. Un don, como dije ahorita, que no se puede ver a simple vista. Pero es un don, aleluya, que cuando se pone en práctica, tú puedes ver lo extraordinario de Dios. Porque sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios pone en ti el don de fe, es para que tú le muestres a las personas lo extraordinario de Dios. O sea, para fe, por fe y para fe. Por fe yo creí en ¿quién? En Jesús. ¿Para qué? Para salvarme. Entonces, yo por fe, en un momento dado, tuve que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Pero por fe yo lo hice para entonces o poder alcanzar una salvación divina. ¿Por qué? Porque yo voy a alcanzar por medio de mi fe lo extraordinario, lo que por mi propia fuerza yo no voy a poder alcanzar, lo que por lo más que yo haga, mira, yo no voy a lograr nada si no tengo fe. Entonces, ese don de fe es necesario que esté en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios va a mostrar lo extraordinario que Él tiene para cada uno de ellos. Un hermano sin fe, qué triste se ve. Mira, hay hermanos que te dicen, yo tengo una fe grandísima hasta que llegue el problema. Tan pronto llega el problema, esa fe que dicen tener, se les fue. Ah, pero ahí es donde Dios quiere enseñar quiénes verdaderamente tienen un don de fe. ¿Por qué? Porque aún en el momento difícil ellos dicen, por fe, yo estoy de pie. ¿Para qué? Para salir victorioso del problema. No es para estancarme, no es para yo quitarme, no es para perder mi fe, no es. Es que por esa fe que yo tengo es que yo voy a alcanzar lo extraordinario de Dios. Aleluya. Mire el otro. Dones de sanidad. Y vamos rapidito por aquí. Dice, son aquellos mediante los cuales Dios concede sanidad por el Espíritu. Recuerda que ahorita te hablé, ¿verdad? Que esto lo daba ¿quién?
el Espíritu, o sea que son sobrenaturales, algo que humanamente usted no puede hacer. Son aquellos que mediante los cuales Dios concede sanidad por el Espíritu. Ahora, fíjese cómo dice, dones de sanidades. ¿Por qué dones de sanidad y no don de sanidad? Dones de sanidades, o sea, el plural lo que sugiere es que de la misma manera que existen muchos males y diversas enfermedades, hay dones relacionados con la cura y variados desórdenes. O sea, también Dios tiene todo para cada cosa. Para cada cosa, mire, tiene una sanidad. Por eso te dice dones de sanidades. ¿Por qué? Porque no es una sola enfermedad la que nosotros enfrentamos, ¿ves? Dios dio dones de sanidades. O sea, que para cada enfermedad hay una medicina. ¿Cuál es el otro? Aleluya. El hacer milagro es una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. Es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medio natural. O sea, hay hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen un don de hacer milagros. Cuando el médico te dice, mira, ese cáncer es terminal, yo no puedo hacer nada, ahí es donde Dios dice, espérate, es que por el Espíritu yo di un don de hacer milagros. Donde el médico no llega, ahí es donde Dios por medio del Espíritu dio un don de milagros. Es que ocurren esos grandes milagros que la gente tiene que llegar a entender y el médico tiene que decir, no, eso fue un milagro. Eso que pasó ahí, mira, ese tumor que tenía en la cabeza era tan grande que no se podía operar y de la noche a la mañana se desapareció. ¿Por qué? Porque Dios por el mismo Espíritu permite que hayan hombres y mujeres de Dios que hoy en día tengan un don de hacer milagros, para que la gente todavía entiendan que hay un Dios que todavía lo hace. Porque hay mucha gente que dice que ya Dios no es el mismo. ¿Cómo que Dios no es el mismo? Si dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso tienen que haber hombres, aleluya, que tienen que tener ese don de milagro, para que cojan la ciencia, aleluya, a los doctores, a esa gente incrédula, y lleguen al entendimiento que hay un Dios en los cielos, que todavía por el Espíritu, porque Jesús lo dijo, el Espíritu viene a glorificarme, es el que viene a hacer las cosas. Por medio de ese Espíritu es que la gente va a recibir milagros, aleluya. Pero es para que la gente entienda que Dios todavía es el mismo, aleluya. Mira, cuando Moisés se paró al frente del Mar Rojo, no hizo un don de sanidad, hizo un milagro, aleluya. Tuvo la capacidad de hacer algo sobrenatural. ¿Cuál es el otro? Mira, el de profecía. Vamos a ver porque este está bien de moda, la profecía. La profecía es una revelación divina de parte del Espíritu. O sea, lo que está pasando aquí con la profecía últimamente es que los profetas quieren darle un mensaje nuevo, algo que no haya sido escuchado. Y la palabra a mí me dice que no hay palabra profética más segura y más certera en la cual podamos estar confiados que esta. O sea, la profecía que inclusive aquellos profetas dieron no era algo que no hubiera estado en lo que Dios había mandado. El que profetiza el día de hoy no está llamado a profetizar algo nuevo. Tiene que profetizar lo que está aquí. ¿Para qué era la profecía? Para hacer caer al pueblo en cuenta. Para eso era que Dios utilizaba la profecía. No era para decirle a aquel, mira, estás con la mujer de fulano. Si lo tenía que hacer, lo hacía, mire, pero con prudencia. Pero no era que desde el altar, mire, no, ¿sabe? Esto hay que ser, mire, cauteloso, amado hermano. La profecía no es para yo decirle, si no ofrendas, se lo digo a tu mujer. Si no ofrendas, se lo digo a tu marido. Si no ofrendas, cuidado. Pero mira cómo te comportas, ¿ves? ¿Por qué este don últimamente, verdad? Lo están malinterpretando. Porque es que los profetas quieren darte un mensaje nuevo. Entonces, como decía el hermano ahorita, ve, aprovechan lugares donde a lo mejor hay personas nuevos creyentes que a lo mejor no conocen mucho de la palabra y comienzan a darle profecías a lo loco, a tirar palos a lo loco. Y cuando usted la filtra por la palabra, usted dice, espérate, pero es que esto no me suena congruente a lo que la palabra a mí me tiene establecido. A mí me han dicho muchas cosas, usted sabe qué yo hago, las pongo en hold, ahí las aguanto y las filtro por la palabra. Hay muchas de ellas que sabe que he tenido que hacer, mire, darle delete, desecharlas. ¿Por qué? Porque cuando las filtro por la palabra, el 2 más 2 no me da 4, me da otra cosa. Y cuando a mí me da eso, tengo que decir negativo. ¿Sabe? La persona se equivocó, estaba hablando por otro espíritu, estaba en la chuleta, algo le pasó, pero se equivocó. ¿Ve? Entonces, mire,
Es una revelación divina de parte del Espíritu, una manifestación edificante. O sea, la profecía edifica del Espíritu es para satisfacer una necesidad concreta. Una súbita visión del Espíritu que exhorta o consuela. Y mira lo que dice Segunda de Pedro 1:20 y 21 dice, entendiendo primero esto, escúchame bien esto para que nadie usted lo coja. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquel que quiera darle una profecía a usted privada, en lo secreto, que le diga, no, es que esto no lo puede escuchar. No, pues evalúe ese profeta porque la profecía está para ser señalada y juzgada, como decía el hermano. Y decía el 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Número 7, discernimiento del Espíritu. Es la habilidad para distinguir el espíritu del mundo y especialmente para descubrir el verdadero motivo o razones que animan a la gente. O sea, que dentro de las iglesias tiene que haber alguien con el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo ahorita, hoy en día el diablo se mete dentro de la iglesia para engañar. Entonces, ¿cómo Dios lo va a desenmascarar? Cuando alguien tiene un discernimiento de espíritu, aleluya, que se da cuenta que el espíritu que tiene es inmundo, que ese espíritu no proviene de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo saca al descubierto, llega al Apocalipsis y le hace tumbar el velo. Se lo quita, le quita el velo. Entonces, ese que tiene el don de discernimiento es el que muchas veces es el que cuida a la iglesia. Porque es el que está, mira, está como un radar pendiente a ver qué es de Dios y qué no es de Dios, porque él tiene el discernimiento de darse cuenta qué proviene del cielo y qué proviene del infierno. Por eso en las iglesias hay que procurarlo. Ese don, mira, además de los otros, hay que tener el discernimiento porque hoy en día, mira, están los falsos profetas botados. Hay gente que se dice tener llamado de Dios y verdaderamente fueron llamados por el hombre, y cuando tú los filtras por la palabra y buscas y le pesan los espíritus, te das cuenta que no provienen de Dios. Hoy en día se caen por eso mismo. ¿Por qué? Porque quieren tener título, aleluya, sin que Dios antes los haya llamado. Mire, número 8, y ya estamos a ley de 2, número 8 y número 9, porque es que yo le dije que yo solo iba a nombrar toditos aquí. Diversos géneros de lengua, es el don de hablar en forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. El plural, igual que hacían a los dones de sanidad, ¿verdad? El plural alude a diferentes formas en que posiblemente armonizan esas lenguas vivas que se conocen, ¿verdad? Y cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 2, 4, 6, dice que allí todos recibieron poder, ¿verdad? Y estaban hablando distintas lenguas. O sea, que no es una lengua per se, pueden ser varias lenguas, ¿verdad? Y Dios le da la capacidad a esa persona de que pueda hablar en una lengua. ¿Cuál es el problema del don de lengua? Que también lo nombra, ¿verdad? Y te da una regla, dice, aquel que vaya a hablar lengua tiene que hacerlo, mire, suavecito para él, en orden. ¿Por qué? Porque si entra alguien, ¿verdad? Alguien que no conoce a Dios, alguien que a lo mejor es crudito, que nunca ha tenido experiencia, decir, pero yo ese reguero loco, yo ahí yo no entro más. Yo no entro más, pues esa gente lo que tiene es un desorden ahí, mira que él hablando lengua. Pues ¿qué están diciendo? Y le preguntan al que sabe, al que lleva muchos años en la iglesia, y el que sabe también le dice, ¿qué sé yo qué está diciendo ese ahí? Yo sé que está alabando a Dios, pero ¿y cómo tú sabes que está alabando a Dios? Mire, Montañé, escúchame esto, lo que te voy a decir. Una vez yo fui, esto, y Dios lo sabe, mire hermano, Dios sabe esto que le voy a decir. En una ocasión a mí me invitaron a una iglesia, a un culto, y ese culto estaba avivado. Pero avivado. Y allí había mucha gente hablando lengua. Yo no tengo problema. Yo conozco a Dios. ¿Sabe? Yo le digo, Señor, aquel, ¿verdad? Tú dices que debe ser un orden, pero si están hablando, yo tampoco tengo problema. Yo que tengo lo bueno y desecho lo malo. ¿Sabe? Yo no voy a dejar de gozarme el culto porque yo veo una cosa. No, yo tengo que ser un cristiano maduro. Porque a eso Dios me llamó. Y recuerdo que había un hermano frente de mí hablando lenguas extrañas. Y en una, mira hermano, y esto que le estoy diciendo, y se lo cuento como en forma de anécdota, y tal vez parezca gracioso y chistoso lo que le voy a decir.
Pero en una que el varón estaba hablando lenguas que para mí que las había practicado en la casa, porque la gente hoy en día lo que hace es que se paran frente al espejo y practica las lenguas. Y las copian. Usted dice, es un copy-paste. Y parece que había copiado las lenguas y se envolvió tanto en la emoción, que yo no sé si esto se puede decir aquí, que comenzó a hablar lengua y en un momento dijo, ¡ay, sea la madre! Y le dije al hermano que estaba al lado, varón, ¿usted escuchó lo mismo que yo escuché? Yo, sí, varón, yo escuché que mencionó ahí. ¿De verdad que sí? Está la chuleta. Yo le dije, está la chuleta, está la carne. ¿Por qué? Porque tal vez le han enseñado que todos en la iglesia tienen que, ¿qué? Que hablar lengua. Mire, y se vio bien distorsionado. Tal vez si se hubiera quedado calladito se veía más bonito. Pero quiso espiritualizarse tanto que mire, se cayó de la gracia, amado hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor las había practicado. Número 9. La interpretación de lengua es el don de descifrar el significado del mensaje racional, no irracional, del espíritu a los que lo escuchan. O sea, que cuando alguien habla lengua, dice la palabra que lo edifica a él. Pero cuando hay un intérprete de las mismas, es para edificar el cuerpo. O sea, Dios por el Espíritu hace que el hermano que hable lengua las hable, pero el que las interpreta va a dar el mensaje de quién, de parte de Dios. O sea, es algo como dice aquí, transicional. No es que va a ser, no, es algo, aleluya, que va a ser de acuerdo. Él las habla, yo las interpreto. O sea, pero si él las habla solamente, pues se edificó él. Es como dice el hermano, si entra alguien y pregunta, ¿pero qué hace aquel que está hablando ese idioma que yo no entiendo? Pero si hay alguien que traduce las lenguas, aleluya, entonces toda la iglesia va a entender el mensaje que Dios está transmitiendo por medio de esas lenguas. O sea, que el que las traduce va a ser el que edifique la iglesia por medio de las lenguas por parte del Espíritu. ¿Qué tenemos que decirle en esta noche? Que tienes que tener cuidado con lo que tú escuchas muchas veces. Porque como decía el pastor, si no hablas lengua no eres nadie. No, no. Primeramente ponte a estudiar los dones, lo que te dice la palabra, porque quizás hay muchos más versículos que tú puedes escuchar, estudiar, para tú darte a entender que hay muchos dones. Aquí no se mencionó el del amor. Y mira, y como Pablo dijo, puedes tener todos los dones, pero si no tienes amor de nada te vale. ¿Sabes? El amor es el que te va a llevar a tú lograr todo, porque por amor es que tú haces las cosas, por amor es que tú puedes hacer las cosas por bien. Mira, hacer una cosa sin un amor es lo peor que tú puedes hacer. Pero cuando tú tienes un amor por eso, mira, tú lo haces con una facilidad, con una pasión. ¿Por qué? Porque hay un don del amor. Ese don del amor, aleluya, es el que puede cambiarlo todo. Pero solamente, aleluya, tienes que estudiarlo. No te dejes engañar por nadie. Estudia la palabra y te darás cuenta, aleluya, que van a haber muchos dones ocultos, como el de la fe, discernimiento, que quizás tú no lo puedes ver a la vista así, pero lo tienes, y no quiere decir porque no hable lengua no hay bautismo. Aleluya. O sea, para peticiones 939-289-0001, puedes escribir al chat, ya estamos terminando, sabiendo, aleluya, que Dios habló a tu vida. Porque si Dios permitió este mensaje hoy en forma de estudio, es porque Dios sabe que te tiene que instruir a ti para que no te sigan engañando, para que no sigan haciendo de ti un muñeco, aleluya, en el cristianismo. Y tú sigas pensando que si no hablas lengua, que si no haces esto, que si no lo haces lo otro, no eres nadie. Mira, como decíamos ahorita, hay diferentes operaciones. Hay una operación, aleluya, que nadie la ve y es la poderosa, el que ora. Hay alguien que siempre va a estar orando, mira, muchas veces orando por el pastor, por el ministro, por los ministerios, y nadie lo ve, pero Dios lo ve. Y quizás la gente dice, mira, ese hermano no hace nada en la iglesia, es tan calladito que ni se puede molestar. Pero quizás el que intercede, el que dobla rodillas, el que se pega las rodillas en la casa orando por la iglesia, para que Dios la ayude, para que Dios use a los que están predicando, para que Dios haga grandes cosas. O sea, ¿qué te queremos decir? Que tú primeramente, antes de leer algo, que lo estudies, porque mucha gente es triste y decirlo, que cogen la palabra y la leen como el papagayo.
no la estudian. Entonces son cristianos que verdaderamente no pueden conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú te das cuenta, aleluya, de lo que Dios quiere para tu vida y de las cosas que Dios nos dejó, porque esto lo dejó Dios. Jesús lo dijo, yo me voy, pero les dejo el Consolador. Váyanse al aposento alto y cuando todos sean revestidos de poder, vayan y prediquen el Evangelio. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Entonces tú tienes que anhelar estos dones, tanto para ayudar a la iglesia y para que puedas hacer la obra de Dios. Aleluya. Los dejo con el pastor, sí. Aleluya. Mire, hermano, ¿por qué le hemos traído este mensaje? Como yo le decía ahorita en el principio, primero que nada quiero dejarle saber, amado hermano, que esto se lo traemos con mucho amor. ¿Por qué? Porque queremos instruirnos. No queremos ser, ¿verdad?, personas desconocedoras de la palabra de Dios. El pueblo perece muchas veces por falta de conocimiento. ¿Y sabe por qué? Nuestra cultura no nos gusta leer. No nos gusta escudriñar la palabra, porque leer es una cosa y escudriñarla es otra. Y estas cosas uno comienza a verlas, amado hermano, porque la palabra dice que el mejor maestro que nosotros tenemos, lo dice así la palabra, es el Espíritu Santo. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué tú quieres hablarme a través de esto? Y mientras daba una clase, el Señor me hablaba a través de esto, me llevaba a esto, amado hermano. Y esto se lo hemos traído con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, amado hermano, para que, como dijo el hermano Humberto, para que usted no lo cojan tal vez de mango bajito. En la iglesia hay personas que se jactan en lo espiritual. Ahorita leímos en la palabra que decía que nadie tenga mayor concepto del que debe tener. Cada uno de nosotros tenemos que pensar de cada uno de nosotros con cordura. Yo tengo que pensar de mí con cordura. No mirarme más alto que nadie, no mirar a nadie por encima del hombro, como muchas veces se hace. Entonces impulsan a los hermanos a que se sientan incómodos, porque tal vez el que no puede, ¿verdad? Como yo le decía ahorita, y le hemos dado al de hablar lengua, ¿verdad?, bien duro, porque es que muchas personas se sienten incómodos y como no pueden lograr o alcanzar el objetivo que le han puesto ahí entre ceja y ceja, terminan frustrados porque se creen que eso es lo único que existe, que es lo único que pueden alcanzar. La palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz. Decía que hay uno aún más excelente, es el amor. Si usted tiene la capacidad de amar inclusive al enemigo, usted también es de Dios, usted sigue siendo un servidor de Dios, y eso también hacen falta dentro de la iglesia, gente que ame. Usted sabe cuál es la clave de un éxito. Le preguntaron una vez a una dama, le dijeron, ¿cuál es la clave del éxito? Porque es que tú, cada vez que tú haces una fiesta, reúnes a muchas personas, y las personas que tú reúnes son gente de dinero. Y aquella persona le dijo, ¿sabes dónde está la clave? En darle una buena bienvenida y una buena despedida. ¿Qué te quiero dejar saber con esto? Hace falta dentro de las iglesias gente que sepa amar, que le den una buena bienvenida, un caluroso abrazo a cada persona que entre, sean hermanos o no sean hermanos, sean amigos, sea el particular, sea como sea, entren como entren, que le sepan dar un abrazo en el nombre del Señor y le digan, hermano, te amo, amigo, está aquí, siéntase contento, esta es la casa de Dios, aquí nosotros estamos para amarle. Hace falta gente que den una buena bienvenida y que también cuando se vayan a despedir le digan, hermano, lo espero nuevamente, fue un placer haberlo visto, qué bueno, yo espero que no sea la primera y la última vez. Ahí está el éxito. Aleluya. Tenemos aquí de Vito en sintonía, oración por la familia. Natanael Morales en sintonía, amén. Ana Maldonado en sintonía. Amari Díaz en sintonía, pide la oración. Gustavo Martínez por oración. Joel Pérez en sintonía. Dios los bendiga a cada persona que ha estado ahí en sintonía. Vamos a orar tanto por la familia. También tengo que me escribieron Zuli Lugo por un paciente de cáncer. También lo vamos a presentar ahí en oración. También una petición que tengo de un joven que tiene osteoporosis.
lo vamos a presentar en oración para que Dios se glorifique de gran manera. Oh amantísimo Dios y Padre de la gloria, mi Dios amado, Señor. Primeramente te doy gracias, Señor Jesús, por esta palabra, mi Dios amado, Señor. Ahora te presento, mi Dios del cielo, Señor, cada petición que ha llegado aquí, mi Dios amado, Señor, por la familia, Señor, por cada persona, Señor, que se encuentra necesitada, mi Dios amado, Señor. Tú conoces, Señor, las condiciones, Señor, tú conoces el corazón, la necesidad, mi Dios amado, Señor. También te presento, Señor, ese paciente de cáncer, Señor. Mire ese joven con osteoporosis, mi Dios amado, Señor. Tú has puesto, mi Dios amado, Señor, le has delegado poder, mi Dios amado, Señor, por medio de la oración, mi Dios del cielo, Señor. Yo activo mi fe, Señor, para orarte, Señor, creyendo, Jehová, que un milagro tú puedes hacer, Señor. Tú puedes quitar el cáncer, Señor. Mira ese joven con osteoporosis, Señor. Tú puedes hacer todas las cosas nuevas, Señor, porque sabemos, Jehová, que tú eres el Dios que todo lo puede, mi Dios amado, Señor. Mira la situación en los matrimonios, Jehová. Yo te pido que tú te glorifiques, Señor, en cada uno, mi Dios amado, Señor. Aún en los hermanos que nos están viendo, Señor, que tú le impartas una bendición del cielo, mi Dios amado, Señor, porque creemos en tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, mi Dios amado, Señor, y te doy las gracias anticipadas, mi Dios del cielo, Señor. En el nombre de Jesús orado. Este ha sido su programa Jesús está a la puerta, con el evangelista Humberto Pérez y el pastor Luis Torres. Espéranos el 16 de marzo de 9 a 10. Dios les bendiga. La batalla espiritual. No es momento de llorar, ni el pasado recordar. Es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa. No hay tiempo de descansar. Anda, ponte la armadura y resiste a Satanás. Da un grito de guerra. Cuando tú gritas hoy la tierra tiembla. Cuando lo adoras se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión. Da un grito de guerra. Con tu alabanza se rompen cadenas. Abres tu boca y se van las malicias, se va la inmundicia. Tu alabanza es tu grito de guerra. Diga el débil fuerte soy y reciba del Señor fuerzas para continuar la batalla espiritual. No es momento de llorar, ni el pasado recordar. Es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa.